3. Primera Timoteo. Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Tu santidad me envuelve, Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Y santo eres, Señor, mi Redentor. Y santo eres, Señor, mi Salvador. Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Y santo eres, Señor, mi Redentor. Y santo eres, Señor. Gloria al Señor, aleluya, bendiciones pueblo del Señor. Sean todos bienvenidos a este su programa Radio Santidad a Jehová, aleluya. Si sabemos que sin santidad nadie, absolutamente nadie verá al Señor. Así que mis hermanos, en esta noche vamos a estar llevando un mensaje precioso acerca del matrimonio. Y bueno, y en esta noche está el hermano Paul. Quiero dejarles con él, así que bendiciones. Capítulo 3. Solamente un tempito vamos a estar en 1 Timoteo y vamos a ir directamente a Efesios, capítulo 5. Los requisitos de los pastores. Versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción
con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Oremos, hermanos. Padre, como siempre nos presentamos ante ti en el nombre de Cristo. Y sabemos que sin Él nada podamos hacer. Sin Él no tenemos parte contigo. Sin Él nos encontramos en Adán, condenados, separados de Dios y sin paz. Reconocemos nuestro pecado ante ti, Señor, que merecemos la condenación, pero nos regocijamos en Cristo Jesús, que murió por los pecadores, que derramó su sangre a favor de nosotros. En Él confiamos y oramos en su nombre, Señor. Sabemos que eres un Dios fiel y por eso tenemos gran esperanza, que harás mucho más que lo que podamos pedir. Señor, ayúdanos. Y que sea evidente a todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, a veces, como compartí anoche o ayer en una iglesia, si alguien me pregunta, cuando estoy viajando en avión, y alguien me pregunta, ¿y señor, qué hace usted? Yo siempre digo, bueno, soy esposo. Y ellos dicen, ¿pero qué más haces? Bueno, soy padre. ¿Pero qué más haces? Bueno, si tengo tiempo, predico. La prioridad en mi vida no es el ministerio. No será el ministerio. La prioridad en mi vida es mi familia. Porque si yo no gobierno bien mi familia, si no amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, ni puedo ser pastor. Ni puedo ser pastor. Tenemos aquí en capítulo 3, versículo 1 a 7, los requisitos de un pastor. Él debe ser apto para enseñar. Él debe ser un hombre consagrado. Pero más, él debe ser un hombre que gobierna bien su familia. En el día de hoy, la iglesia es débil. Una de las razones principales por las cuales la iglesia es débil es que la familia es débil. La iglesia, se puede decir de muchas formas, no es bíblica, porque la familia no es bíblica. Tenemos acá esposos. ¿Cuánto tiempo has estudiado, escudriñado las Escrituras para saber de la misma boca de Dios qué significa ser esposo? Tenemos aquí esposas. Somos esposas cristianas. Pero ¿cuánto tiempo has escudriñado las Escrituras para ver lo que Dios dice acerca de una esposa? Somos padres, pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la responsabilidad de ser padre? ¿Dónde aprendiste todo lo que sabes de la familia? ¿De la Biblia? ¿O de la psicología? ¿O de tus padres? ¿O tus abuelos? Nosotros tenemos que vivir según la palabra de Dios. Y en el día de hoy la familia ha sido atacado y casi destruido porque no hemos vuelto a las Escrituras para determinar cómo debemos vivir en el contexto
de una familia. Ahora vamos a Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y sí, debemos guardar nuestro lugar en Efesios 5, pero vamos a empezar en el libro de Génesis. Me gustaría mostrarles algunas cosas muy importantes que encontramos aquí, verdades básicas con respecto a la familia y la responsabilidad de un esposo. Génesis capítulo 2. Nosotros podemos ver, vamos a empezar en capítulo 1, versículo 28. Jehová dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, el hombre tenía la responsabilidad de reinar sobre la tierra, de dominar la tierra, de hacer la voluntad de Dios en la tierra. Pero había un problema muy grande. El hombre no podía encontrar una ayuda idónea. No había una persona para ayudarle. Entonces Dios creó a la mujer. Y la mujer fue creada para ser la ayuda idónea de su esposo. Ella fue creada para ayudar a su esposo, pero para ayudar a su esposo mientras él hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para el esposo en el día de hoy? Como un esposo, el mandamiento que Dios ha dado a Adán también me ha dado a mí. Es mi responsabilidad trabajar, avanzar el reino de Dios. Debemos trabajar para que la voluntad de Dios sea hecha en todo el mundo. Debemos trabajar para que todos vengan a conocer el Evangelio de Jesucristo. Debemos pasar por todo el mundo haciendo discípulos. Yo como hombre ante Dios, mi responsabilidad principal es dedicarme totalmente a la voluntad de Dios. Y mi esposa, su responsabilidad es ayudarme a cumplir la voluntad de Dios según mi llamado. Hay muchos hombres en el día de hoy que dicen, mi esposa debe someterse a mí. Es verdad. Pero ella debe someterse a ti mientras tú te dedicas a la voluntad de Dios. Muchos hombres, como yo dije esta mañana, muchos hombres tienen sus planes, ¿no? Muchos hombres en la iglesia quieren encontrar trabajo, quieren ganar dinero, quieren tener una vida buena, quieren tener una jubilación suficiente. Siempre están pensando en sus propias necesidades. El hombre regresa a la casa, está cansado, entonces su esposa debe servirle. El hombre muchas veces solamente piensa en sí mismo. Pero quieren tener una vida buena, quieren tener una jubilación suficiente. Siempre están pensando en sus propias necesidades. El hombre regresa a la casa, está cansado, entonces su esposa debe servirle. El hombre muchas veces solamente piensa en sí mismo. Y él espera que su esposa se someta a él, supliendo todas sus necesidades egoístas. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. El hombre debe principalmente dedicarse a la voluntad de Dios.
Señor, yo tengo un solo propósito en mi vida, cumplir tu voluntad según el llamado que me has dado. Si me has llamado a ser pastor, voy a ser pastor, voy a dedicarme a ser pastor. Si tú me has llamado a ser doctor, voy a ser doctor para la gloria de Dios, no para ganar dinero, sino para avanzar el reino de Dios. Si me has llamado que yo sea carpintero, entonces voy a dedicarme totalmente a dar gloria a Dios a través de mi profesión. Señor, soy un hombre dedicado totalmente a tu voluntad, según el llamado que me has dado. Una mujer, es muy fácil para una mujer que de verdad es creyente y obediente, es muy fácil para una mujer someterse a un hombre así. Un hombre que no piensa en sí mismo. Un hombre que no vive para sí mismo. Un hombre que tiene propósito, un propósito divino. No está pensando en sí mismo, no está pensando en sus necesidades. Él tiene un corazón singular que piensa solamente en hacer la voluntad de Dios conforme al llamado que ha recibido. Y la mujer dice, yo me someto a Él. Yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para avanzar la voluntad de Dios a través de la vida y ministerio de mi esposo. Es interesante, ¿no? Poderoso, ¿no? Y muchas mujeres no tienen propósito en su vida. ¿Por qué? Porque su esposo no tiene propósito en su vida. Muchos hombres solamente viven para sí mismos. Regresan a la casa y quieren, como dije, que todos le sirvan. Y la mujer dice, ¿y tengo que someterme a esto? Pero un hombre que se dedica a Dios y su voluntad, un hombre que solamente quiere avanzar el reino de Dios, es más fácil que una mujer piadosa se somete a Él. Ahora, vamos a Mateo capítulo 6, un ratito. Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No importa lo que sea nuestro llamado como hombres. Esta oración debe ser el tema de nuestra vida. Si soy carpintero ¿para qué? Para que el nombre de Dios sea santificado a través de mi vocación. Que el reino venga y que la voluntad de Dios se haga por causa de mi vida y por causa de mi vocación, mi obediencia dentro de mi vocación. Un hombre así, que no tiene un corazón con muchas lealtades. No un corazón egoísta, sino un hombre que se dedica a una sola cosa. Así debemos ser. Ahora, tú dices, pero Pablo, me parece hay una contradicción. Tú empezaste tu sermón diciendo que tu familia es más importante que el ministerio. Sí. Pero ¿cómo puedes decir que el hombre debe dedicarse totalmente al avance del reino de Dios si la cosa más importante en tu vida es tu familia? Lo que tienes que ver es algo muy importante. Por causa de la Iglesia Católica, nosotros hemos hecho una división en la vida cristiana, una división no correcta. Nosotros pensamos que la vida cristiana se divide en dos cosas. Una vida secular y una vida sagrada. ¿No? Que la vida sagrada es la iglesia,
mi ministerio, evangelismo, discipulado, y todo lo demás se encuentra por acá. Familia, trabajo, colegio, pero no es así. Si soy un hombre dedicado a la voluntad de Dios, voy a ser un hombre que obedece la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que yo promueva el reino de Dios por medio de la familia que el Señor me ha dado. Había un tiempo cuando yo era soltero. Entonces, como soltero, yo tenía libertad. Yo podía trabajar en el ministerio 18 horas cada día. Yo podía leer la Biblia, yo podía orar, yo podía ministrar, predicar en las calles de Miraflores, yo podía hacer ministerio todo el día. Y era la voluntad de Dios. Pero el momento que me casé, la voluntad de Dios cambió para mi vida. ¿Debo estar en la calle predicando 18 horas cada día? No. ¿Por qué? Porque el Señor me ha dado otras responsabilidades también. No debo dejar el ministerio, pero tengo que darme cuenta que el Señor en su providencia, en su soberanía, me ha dado una esposa y también me ha dado mandamientos con respecto a ella. Yo tengo mandamientos del Señor con respecto al ministerio y tengo que obedecerlos, pero también cuando me casé, yo recibí un montón de otros mandamientos. Responsabilidades que tengo que cumplir. Lo que los pastores tienen que entender es, no puedes avanzar la voluntad de Dios por medio de desobedecer la voluntad de Dios. Hay muchos pastores que dicen, voy a sacrificar mi familia para avanzar el reino de Dios. Lo que estás diciendo es, no voy a obedecer la voluntad de Dios con respecto a mi familia para avanzar la voluntad de Dios con respecto a la iglesia. No, hermanos. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que la voluntad de Dios es perfecta. ¿Qué significa? No tienes que desobedecer la voluntad de Dios en una parte de tu vida para cumplir la voluntad de Dios en otra parte de tu vida. Si eres soltero, está bien. Debes estar en el ministerio 18 horas al día. Pero si el Señor te da una esposa, también te ha dado varios mandamientos con respecto a cómo un esposo debe tratar a su esposa. Hay muchos pastores que no confían en la soberanía de Dios. Ellos dicen, pero hay tantas necesidades que no tengo tiempo para mi familia. ¿De verdad? ¿Te crees Dios? ¿Tú vas a violar la voluntad de Dios porque hay tantas necesidades? El Señor sabe que hay muchas necesidades. Cuando el Señor regresó al cielo, había muchas necesidades en la tierra, pero todavía regresó al cielo. Hermanos, el Señor no te necesita y no necesita tu ministerio, pero el Señor desea que tú seas obediente. Voy a avanzar el reino de Dios por medio de obedecer la voluntad de Dios con respecto al ministerio y con respecto a mi esposa. Efesios capítulo 5. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. El hombre solamente lee esta parte, ¿no? Soy cabeza de la mujer, tienes que someterte. Significa que sí, tienes autoridad, de verdad. El hombre es la cabeza en su casa. Pero ¿con qué propósito?
para ser líder. ¿Con qué propósito? Liderar su familia con respeto a la voluntad de Dios. Si un hombre de verdad va a decir, soy cabeza, entonces tiene que darse cuenta que tiene una responsabilidad tremenda. Primeramente, si es cabeza, él tiene que saber que también él tiene cabeza. Cristo. Él tiene amo. Su nombre es Cristo. Y él tiene la responsabilidad de saber todo lo que su rey le ha mandado. Y él tiene que vivir una vida obediente a la voluntad de su líder, quien es Cristo. Y él es cabeza no para usar su familia, sino para guiar su familia en la voluntad de Dios. Él usa su autoridad para que su esposa llegue a ser todo lo que ella debe ser en Cristo. Para que ella crezca en conformidad a Cristo. Él usa su autoridad para que sus hijos vengan a conocer a Cristo y crezcan en conformidad a Cristo. No usa su autoridad para sí mismo. Es un hombre que tiene autoridad, pero es un hombre bajo autoridad. Es un hombre que tiene un corazón que solo piensa en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Es un hombre que como cabeza estudia la voluntad de Dios para saber todo lo que Dios ha mandado. Y es un hombre que bajo la autoridad de Cristo y lleno de la voluntad de Cristo, instruye a su esposa en la voluntad de Dios. Y es un ejemplo a su esposa en la voluntad de Dios, que instruye a sus hijos en la voluntad de Dios. Es lo que significa ser cabeza. En Iquitos, a veces yo he escuchado la ilustración que un esposo, un padre de familia, que no presta atención a la palabra de Dios y la voluntad de Dios, es como un borracho ciego pasando por el río en un deslizador en la noche, con su familia atrás. No solamente se va a destruir a sí mismo, sino también va a destruir a toda su familia. Hermanos, ustedes tienen que darse cuenta, un día, cada uno de nosotros va a presentarse ante el trono de Dios y vamos a tener que dar cuenta con respeto a nuestra obediencia, a los mandamientos de Dios, con respeto a nuestra esposa. Si leo la Biblia correctamente, yo no creo que el Señor primeramente me va a preguntar sobre mi ministerio. Porque primeramente Él va a preguntarme con respeto a mi esposa. Vamos a decir que soy un dueño de una compañía muy, muy grande. Y tú trabajas para mí, ¿no? Y de verdad eres joven, no produces mucho, casi no vales la pena, pero soy un hombre muy misericordia. Yo digo, mire, ese joven me cuesta dinero, no me gana dinero, me cuesta dinero, pero voy a ayudarle. Puede seguir trabajando aquí, voy a tratar de enseñarle algo. Pero vamos a decir que también tengo un hombre que trabaja para mí y es mi mejor empleado. Él gana 75% de todas las ganancias en mi fábrica provienen de él. Él es un hombre importante. Sin él no podemos funcionar. Y él se casa con mi hija. Y después de un año, me entero que él está abusando a mi hija. Que él está haciendo daño a mi hija. Que él no está cumpliendo sus responsabilidades con mi hija. No me importa cuán importante sea en mi compañía. El hombre va a tener grandes problemas porque es mi hija. Tienes que darte cuenta, pastor,
que te has